Así, sin más quitarle su tiempo, hermano, le damos el lugar. Buenos días, gracias a Dios porque nos da esta oportunidad de estar aquí con ustedes nuevamente, mis hermanos. ¿Recuerdan, hermanos, qué clase vimos la vez pasada, hermanos? Los dones. Los dones, el trabajo en equipo, hermanos. Y les voy a dar un resumen rápido, hermanos. Decíamos que la iglesia de Cristo, hermanos, tiene una organización. Y la organización no la ponen los dirigentes, hermanos. La organización la establece la Biblia. Y la Biblia tiene dos elementos importantes, hermanos, el cual nosotros debemos de considerar, hermanos. Primero, hermanos, la Biblia establece que hay dones. Y los dones, hermanos, decimos que son ¿qué, hermanos? ¿Qué caracteriza un don? O un sinónimo de un don. Decíamos una habilidad, hermanos. ¿Qué más decíamos que era un don, hermanos? Un regalo, una dádiva que Dios te ha dado a ti, hermanos, una cualidad, una habilidad, un talento. Y también decíamos que hay dones y hay ¿qué, hermanos? ¿Recordamos? Ministerios, hermanos. Los apóstoles dicen, ustedes hagan esto y nosotros nos vamos a dedicar al ministerio de la palabra. Entonces, ¿qué es un ministerio, hermanos? Tenemos que establecer esos dos elementos para estar claros cómo la iglesia debe de estar organizada, hermanos. Los ministerios, vamos a poner el ejemplo del predicador, hermanos. El predicador, ¿qué hace? Predica constantemente. Bueno, es el ministerio de la predicación. Es una acción constante que hacemos en la iglesia. Y se establecen ministerios. Entonces, dones y ministerios. Pregunto, hermanos, ¿se acuerdan cuántos dones vimos? ¿Cuántos talentos? ¿Recordamos? Bueno, vamos, hermanos, es importante, hermanos, para la iglesia de Cristo saber cómo tenemos que estar organizados, porque luego nos andamos organizando como creemos que es correcto, hermanos. Y ahí es cuando allá hay diferencias. No quiere decir que no las vaya a ver cuando estemos organizados de acuerdo a la Biblia. Pero vaya conmigo a Romanos, capítulo 12. Mire, es un repaso muy rápido, hermanos. Romanos capítulo 12, versículos, déjenme ver, del 6, hermanos. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, talentos, habilidades, hermanos, el regalo, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, uno, hermano, úsese conforme a la medida de la fe. O si el de servicio, hermanos, el servir, dos. El que enseña, la enseñanza, tres, hermanos. El que exhorta. El que reparte, hermanos. El que preside. El que hace misericordia. ¿Se da cuenta, hermanos? Cómo Dios establece muchos dones en la iglesia. Y los dones, hermanos, por lo menos ustedes tienen un don, hermanos. ¿Cuál es el propósito de los dones, hermanos, ahora? El propósito del don, hermanos, que usted lo desarrolle, no es para agradar a los hermanos, sino es que para ponerlo al servicio de la misma iglesia, hermanos. Buscar agradarle a Dios, buscar hacer la función que Dios te ha mandado que hagas. ¿Dónde, hermanos? Aquí o en la otra iglesia, o en la otra iglesia donde tú te congregues. Entonces, está establecido que el propósito del don, hermanos, es para ponerlo al trabajo de la iglesia. Claro, hermanos, hay que utilizar el orden que Dios establece, hermanos. Ahora, hermanos, ya vimos que hay muchos dones. ¿Cuántos ministerios usted conoce, hermanos? El ministerio de la palabra, hermanos. El evangelismo. La oración, hermanos. La enseñanza. Hay muchos ministerios en la iglesia. A veces no los vemos porque no se están haciendo, hermanos. A veces no vemos el don porque no se están practicando. No vemos esta organización dentro de la iglesia, hermanos. Ese es el resumen que quiero darnos de la clase pasada, hermanos. Yo les pregunto, ¿habrá problemas con los dones en la iglesia, hermanos? Probablemente vaya a haber problemas porque el hermano de enseñanza que enseña va a decir, oye, es que de misericordia en un tema le apapachó y le dijo, no, todo va a pasar. Y el de enseñanza dice, no, vamos a enseñar. El hermano hizo algo incorrecto. Y el de misericordia, no, para
Y el de enseñanza quiere enseñarle por qué cometió el error y qué tiene que hacer, hermanos, cómo lo tiene que restaurar. Entonces nosotros sabemos que va a haber problemas en la iglesia, pero comúnmente el problema que existe en la iglesia, hermanos, es porque sobreestimamos nuestro propio don. Hermanos, yo les pregunto, ¿cuál es el don más vistoso en la iglesia? El de servir. Otro, hermanos. El de la predicación, hermanos. No vemos al hermano Gerardo todos los días acá. Y es vistoso. Y todos queremos hablar con el predicador, hermanos. Y todos queremos, oye, hermano, y tengo esa duda, y cómo le hago, hermanos. Entonces, el don de la predicación, hermanos, a veces podríamos sobreestimarlo nosotros, sobrevalorarlo sobre el hermano que sirve, el que nunca se ve, hermano. El que anda por todos lados. Hay hermanos que tienen bien marcado su don de servicio, hermanos. Ellos ya lo traen. Si algo pasa allá afuera, hermanos, o algo se cae, el don de servicio se para y ya no lo veo, hermanos. No lo estableció él, hermanos. Dios se lo dio. Entonces nosotros, hermanos, como tenemos un don marcado, estamos obligados a regularlo, hermanos. Cuando usted tiene un talento ya que Dios te ha dado, no exageremos nuestra función, hermanos. Pongámonos al servicio de la iglesia y permita, hermano, si usted tiene el don de la predicación, permita que el otro hermano también haga lo mismo que usted. No lo trunque, no pongamos tropiezos, hermanos. Permita que la hermana, si usted es una hermana que da clases excelentes a los niños, ministre a la hermana que quiere también, que no tiene experiencia. Si usted es un hermano excelente en la exhortación y animar a la iglesia, estimule al otro hermano que lo haga. No pongamos tropiezo. Entonces, por eso a veces hay problemas con los dones, hermanos. Porque el trabajo en equipo, hermanos, te requiere más esfuerzo. Nos requiere más esfuerzo a cada uno de nosotros. Y el don, hermano, a veces el don que está mal dirigido, hermanos, cree que es autosuficiente y ese don excluye a los demás. Vaya conmigo 1 Corintios, mis hermanos. Estamos viendo probables problemas dentro de la iglesia con los dones. Corintios capítulo 12, versículos del 17. 1 Corintios 12, versículos del 17 al 19. Miren, es una lectura que la pasamos, hermanos, y a veces no la escudriñamos y analizamos. Dice: y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Aquí lo voy a dejar, hermanos. Si yo fuera un ojo grande, hermano, ¿dónde estaría mi oído, hermanos? El hermano se queda con el ojote así, ¿sí? Y abarca toda la iglesia. Y el oído está chiquitito. Hermanos, no dejamos trabajar al oído, hermanos, porque yo quiero que me mires a mí. Hermanos, yo creo que soy autosuficiente en la iglesia, hermanos. Hace mucho en la iglesia, hermanos, que creen que todas las miradas van para acá, hermanos. Y no quiero decir que es el predicador, pero, hermanos, se corre riesgo con él. Porque él es el que está acá, hermanos. Mire, si hay un problema en la iglesia, no, pues ¿quién es? El predicador. Entonces, si nosotros no ponemos atención, hermanos, podemos excluir los dones que Dios ha establecido, hermanos. Entonces nos llama a no ser un ojo grande. Dice: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, hermanos. Usted no escogió su habilidad, hermanos. Dios te puso como Él quiso dentro del cuerpo. Usted es un miembro, no es un cuerpo. Nosotros somos miembros, parte de un cuerpo. Entonces Dios dice: hermano, que tú eres el que, bueno, también es de servicio, hermano. El que sirve también, todos quieren estar sobre él. Oye, tráeme esto, oye, qué bien te quedó esto, oye, ¿cómo le hiciste para organizar a los hermanos? Bueno, y el de presidir, hermano. Y todos son importantes, hermano, pero tengamos cuidado para no ser autosuficiente y excluirnos. ¿Dónde quedaría el ojo, hermanos? Si fuéramos ojos. Si fuéramos todos ojos, ¿dónde quedaría el oído, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos, con un cuerpo el cual se duele de un brazo, hermanos, y una pierna? Físicamente, ¿qué pasa, hermanos? Con un miembro de un cuerpo que le duele. ¿Verdad que no está justo, hermano? ¿Verdad que no? Todo el cuerpo se duele. Es un cuerpo disfuncional. Si nosotros, hermano, y no quiere decir que sea malo, porque vamos a llegar a la vejez y la vista ya no nos va a alcanzar, hermano, los oídos ya no nos va a alcanzar, hermano. No quiere decir eso, pero el Señor pone una analogía, hermano, para saber
que si la iglesia solamente está desarrollando el ministerio de la predicación, ¿y dónde quedan ustedes, hermanos? Porque el cuerpo somos todos, hermanos, somos miembros. ¿Por qué a veces no le damos cabida a los jóvenes que vayan desarrollando, hermanos? A veces sale una jovencita, hermanos, o un jovencito bueno para presidir, hermanos, que es lo que falta en la iglesia. La iglesia falta presidir, hermanos. O una jovencita que sale buena para organizar todo. O sea, y no estoy hablando del liderazgo de la mujer, hermanos. Estoy hablando de los dones de los miembros. Y a veces decimos, no, porque la jovencita pues, es mujer, hermanos, ella está en su rol. Y a veces nosotros decimos, no, la cortamos. O vemos al jovencito, no, está muy joven para esto. Está Timoteo, hermano. El joven Timoteo. A veces nosotros, hermanos, o los líderes, hermanos, no alcanzamos de esa parte que por hacer tan bien el trabajo estamos siendo autosuficientes y creemos que podemos excluir a los dones del cuerpo, hermanos. Entonces, esta clase, hermanos, tenemos que aprender que si nosotros vemos cosas en la iglesia, hermanos, no podemos excluirlos, tenemos que agruparnos en dones y en ministerios, mis hermanos. ¿Por qué a veces excluimos, hermanos? A veces excluimos a los demás, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque creemos que nada más yo soy necesario. No le veo yo la necesidad, ni veo yo que los hermanos de limpieza sean tan importantes como yo. Y los excluimos, hermanos. Y no les decimos, váyanse. Con nuestra propia actitud los hacemos a un lado. Y los menospreciamos, hermanos, como el ojo a la oreja, como el ojo a la nariz, hermanos. ¿Usted cree que su trabajo no es importante que el de los demás? No, hermanos. Y a veces creemos que podemos hacer lo que queramos en la iglesia. Cuidado, hermanos, cuando nosotros, hermanos, podemos no estimar a otros. Tengamos cuidado, hermanos, para que conscientemente no hagamos a un lado a alguien que es útil para la obra de Dios. Porque recordemos, el hermano y la hermana no lo puso usted. Dice que lo puso Dios dentro del cuerpo, hermanos. Nosotros no somos quien para poder quitar, hermanos. Nosotros no somos quien para poder excluir un don en la iglesia, porque atenta con el buen funcionamiento del cuerpo. Si nosotros quitamos un hermano que canta, atenta contra la funcionalidad del cuerpo, con la buena funcionalidad. Nosotros, hermanos, tenemos que atraerlo, hermanos. Si Dios ya lo dispuso así, hermanos, si Dios ya estableció que el hermano fuera el predicador, si Dios ya estableció que el hermano exhortara, si Dios ya estableció que el hermano tiene este don de servicio, si el hermano si Dios ya decidió que el hermano tiene el don de presidir, ¿para qué vamos a ponerle trabas al hermano? Déjalo que organice la iglesia. Déjale, hermano, que presente los principios bíblicos para organizar a la iglesia, hermanos. Y ahora, hermanos, habiendo dicho eso, hermanos, yo les tengo una pregunta a esta iglesia. Hermanos, todos podemos hacer de todo, hermanos, con lo que hemos visto. ¿Cómo ven? Todos podemos hacer. Ojo, hermanos, estamos en la instrucción bíblica, hermanos. No meta el ego en ustedes. Todos podemos hacer de todo, hermanos. ¿Cómo ven? Uno por acá sí. Todos podemos hacer de todo, hermanos. Según lo que hemos visto, no nos vamos a quedar con una idea equivocada, hermanos. Estamos viendo los dones. Entonces todos vénganse a aplicar acá. Entonces yo voy a servir con ustedes allá. Entonces todos vamos a exhortar. Hermanos, ahorita vamos a ver cómo van surgiendo los dones. Pero sí es bien importante, hermanos, que tengan en mente esta pregunta. Todos podemos hacer de todo en la iglesia. Bueno, vamos al estudio, hermanos. Vamos a seguir, vamos a continuar. Nosotros tenemos que saber que son necesarios todos los dones, mis hermanos. ¿Qué va a ocurrir con el don excluido, hermanos? ¿Qué va a ocurrir con el hermano que era bueno para cantar, pero ya no lo consideraste por una razón o por otra razón, mis hermanos? Ese hermano no se va a sentir estimulado, hermanos. A veces, hermanos, confundimos la palabra estimular con dar. ¿Sí? Estimular a la iglesia, no tienes que invitarlos a comer, ni a cenar, ni a café, hermano. Estimularlos es animarlo. Hermano, te animo que cantes. Te animo que ores, te animo que sirvas en la iglesia, te animo que formes equipo conmigo. ¿Por qué hacer pleito, hermano? Si
usted es un hermano que ha desarrollado, ojo hermano, usted tiene el don, pero lo está desarrollando. Pero hay hermanos que ya lo tienen desarrollado. Bueno, ayuda al hermano que lo anda desarrollando, no lo desanimes. Entonces, tenemos que estimular nosotros al don que va empezando, que ya lo tienen. Ojo, hermanos, no es bíblico decir, ni tampoco dar a entender con nuestras actitudes y acciones, no te necesito. Yo no tengo necesidad de tu don. Necesitamos hermanos que tengan su don marcado para decir, yo te necesito, yo te quiero ministrar mi don. A veces tenemos el mismo don, a veces tenemos el hermano y el mismo don, pero él lo tiene más desarrollado. Bueno, él me tiene que ministrar a mí, hermanos. Las hermanas que son maestras, que ya tienen el don bien desarrollado, esas hermanas tienen que estimular a las otras, ¿cómo? Enseñándoles, hermanas. Tenemos que enseñar a desarrollar y desempeñar al otro que no lo tiene desarrollado, pero lo tiene ya marcado su don. Si el hermano tiene iniciativa de cantar, pero todavía el hermano no sabe las estrofas, bueno, enséñale tú el don del canto. No podemos quitarlo al hermano. No podemos excluir a nuestro hermano, porque ya no te necesito. Porque yo quiero pasar nada más. Necesitamos la aportación del don, hermanos. ¿Ha escuchado usted, recuerda la parte que dice la Biblia, es necesario que yo mengue? ¿Quién lo dijo eso? Juan. Bueno, ya ve. Y no quiere decir que Juan se quitó y se desapareció, hermano. Estaba preparando el camino para algo mejor. Nosotros a veces tenemos que a veces tranquilizarnos para estimular a mi hermano que viene en el camino. Para que establezcan su don para la honra de Dios, no de nosotros mismos, hermanos, de nuestro Dios. Mira, vamos a leer 1 de Pedro. Alguien que lea 1 de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gracias, hermano. Cada uno, hermano. Cada uno según el don que ha recibido, hermano. A veces decimos, no, yo soy bueno para esto, hermano. Ahora te toca ministrarlo. Pero hermano, yo no sé ministrarlo, investígalo. Estudia cómo ministrar tu don. Estudia cómo enseñar tu don en la iglesia, hermano. Y según el don, si tú tienes el don de exhortación, no te metas con la enseñanza. Si tú tienes el don de la predicación, no te metas con el de servir. Ayúdalo, hermano. Ojo, hermano, no estoy diciendo que no. Ayúdalo. Porque a veces es bien común que entre los problemas de los dones se pelean. ¿Pero por qué? Tenemos que ayudarlo, hermano. El de exhortación, júntese con el de exhortación. A ver cómo va a animar a los otros. El de enseñanza, júntese con el de enseñanza y todos hagan un equipo. Esa es cómo Dios establece que la iglesia debe de estar organizada, mis hermanos. El individualismo dentro de la iglesia, hermanos, impide conectar con otros. Vivimos en una sociedad, hermanos, en la cual no conocemos al vecino. Ni lo hemos visto salir, hermanos. Provenimos de una sociedad en la cual a veces no tenemos la comunión para con nuestros vecinos, hermanos. ¿Qué tan individualista puedo ser yo en mi rutina diaria, mis hermanos? Usted conoce el fútbol, hermanos, se compone de 12 personas. Si uno en el fútbol es mucho mejor que los demás, hermanos, no van a ganar. Ese uno tiene que organizarse con todos los demás porque tiene su don marcado para poder ganar. Tienen que hacer equipo, mis hermanos. Si es individualista, no va a funcionar, hermanos. No va a funcionar ese equipo de fútbol o de básquetbol o de lo que sea, mis hermanos. El individualismo es fatal para el trabajo en equipo. Si usted es individualista, hermanos, y se aparta y no es constante en la iglesia, pues no va a aportar su rol. No lo va a aportar. El individualismo, hermanos, no se lleva con el trabajo en equipo, porque vas a querer mandar en un equipo, hermanos. O vas a venir a la iglesia solamente de vez en cuando, hermanos, y no te afianzas en la iglesia. ¿Cómo trabajas en un equipo si te aíslas, hermano? Y aislarse no significa que estás ahí en la esquina, ¿no? Aislarse es que no vienen. ¿Cómo trabajamos en equipo? Bueno, eres individualista.
Basta que el hermano empiece a destacar en la iglesia y que diga yo y solamente yo, hermanos, y no va a funcionar el equipo. Va a ser un equipo disfuncional, mis hermanos. Todos van a querer colaborar con él, pero ese hermano no ha sabido cómo presidir ese equipo, cómo organizar ese equipo, mis hermanos. El individualismo en el mundo tampoco es bueno y no da resultados, hermanos. ¿Usted cree que la iglesia no dé? Tampoco, hermanos. El individualismo en la iglesia, mis hermanos, se manifiesta cuando un don, hermanos, cuando un don está muy sobreestimado, y cuando ese don le llega un problema, no canaliza el problema con el don necesario, hermanos. Por ejemplo, hermanos, miren, por ejemplo, si alguien fallece y la persona viene, ¿verdad? El familiar, hermanos, y no quiere decir que no vayamos todos, hermanos, claro, hermanos, pero el que tiene palabras más adecuadas y más afines a esa situación, ¿quién será, hermanos? ¿Qué don? El de misericordia, porque el de exhortación va a haber cosas diferentes, hermanos, el de enseñanza diferentes, hermanos, pero el de misericordia va a sentir, hermanos, lo va a machacar. ¿Cuándo lo va a dejar? Nunca. Va a estar con él. Se da cuenta, hermanos, porque es importante que la iglesia desarrolle su don de manera en equipo, hermanos. Muchas veces creemos que el don de la exhortación, hermanos, tiene que tener todo el control, o el de presidir. No, hermanos, nosotros, para no caer en el individualismo en la iglesia, tenemos que canalizar el problema, la situación, al don correcto. Pero si no hay dones en la iglesia, hermanos, el predicador va a pechugar todo, como en la mayor parte de las iglesias, hermanos, de Cristo. El predicador corre con todo eso y empieza a llenarse de situaciones, de problemas. Por eso el llamado es que la iglesia establezca sus dones, hermanos, y los tengan, hermanos, en evidencia, y ministerios y los tengan en evidencia, no escondidos. Tenemos que darlos a mostrar a la misma iglesia. Si tenemos un problema de dar, bueno, mira, es el hermano Gerardo con su grupo, ve con él los va a atender. Tengo un problema de enseñanza, bueno, ve con el otro hermano y con su grupo, él lo va a atender. No significa que la iglesia se divide en grupos, no, hermanos. Significa que hay un orden en la iglesia, de acuerdo a la medida de la fe que leyó nuestro hermano. Es como vamos a atender los problemas en la iglesia. Primera Tesalonicenses 5:12, allí que lo lea. Primera Tesalonicenses 5:12. Sí, hermanos, 12. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os persiguen en el Señor y os amonestan. Gracias. Hermanos, según la lectura que la hermana leyó, ahí ¿cuántos líderes hay? Según lo que la hermana leyó. No, plural o singular. ¿Verdad que hay muchos? ¿Es malo que la iglesia tenga líderes? No, hermanos. La iglesia debe tener muchos líderes. Si no se están desarrollando líderes en la iglesia, algo está pasando, alguien está deteniendo este desarrollo, hermanos. Y probablemente sean los dones. Por eso Dios no quiere que seamos individualistas, hermanos. Por eso Dios quiere que la iglesia esté llena de diferentes líderes, de diferentes dones, que desarrollen, hermanos, que no se impida el trabajo en la iglesia de acuerdo a la organización bíblica, hermanos. Un requisito indispensable en las empresas o compañías de trabajo, mis hermanos, es que no exista el individualismo, y el requisito es que se trabaje en equipo. Y te enseñan a trabajar en equipo, mis hermanos. Y te dicen el individualismo no te enseñan a que todos piensen lo mismo, hermanos. En las compañías no te enseñan a que piensen todos exactamente lo mismo. De hecho, las compañías quieren que haya diversidad también, hermanos. Como la Biblia. La Biblia establece diversidad en la iglesia. No quiere usted pensar igual que el otro hermano. No, porque su don es diferente. Su manera de ver las cosas son diferentes. No quiere usted, hermana, pensar como la otra hermana. No, estamos en el mismo sentir. Estamos en la misma unidad. Fuimos
bautismo. ¿Sí? Estamos con un mismo Dios, hermanos. Pero no podemos pensar, o tú vas a pensar de acuerdo a tu don y tú a tu don. Claro, hermanos, sin salirse de la Escritura, mis hermanos, sin salirse de lo que Dios nos ha enseñado. Nosotros los cristianos tenemos que fomentar el trabajo en equipo, la participación, la funcionalidad, el desempeño en las iglesias. ¿Para qué, hermanos? Para el crecimiento de la misma iglesia, para el crecimiento de la obra de nuestro Dios, hermanos, y también para agradarle a nuestro Dios con nuestro don y nuestro ministerio. ¿Qué hacer para combatir la autosuficiencia? ¿Qué hacer para quitarme de mi mente que yo soy mejor que el otro don, hermano? Deje de pensar de manera individual y agregue al equipo de la iglesia más miembros. Que cada miembro se sienta parte de formar el cuerpo. Acérquelo y dígale a ese miembro, tú tienes una función acá. No tengamos miedo, hermano, de animar a un hermano o a una hermana. Miembro, ya es hora que vengas el domingo en la tarde también. Te necesitamos. Ya ve cómo lo animamos, mis hermanos. Yo quiero que desarrolles la función que Dios te ha dado. Ese regalo que Dios te ha dado a ti, yo quiero que lo pongas al servicio de la iglesia. Se requieren hermanos que construyan. Se requieren hermanos que hagan un ambiente propicio. Hermanos, la iglesia, hermanos de Cristo, debe de tener un ambiente propicio. ¿Qué es eso, hermanos? Debe de tener trabajo listo, los campos ya están listos, pero la iglesia debe de preparar a la misma iglesia para que tome su función, hermanos. Pero si la iglesia no la prepara, si la iglesia no tiene el ambiente propicio para ejercer los dones, ¿qué pasa, hermanos? Se va volviendo una iglesia que no trabaja en equipo. Ahora el hermano va a decir, o los hermanos encargados, oye, está el ambiente, ¿dónde están ellos? Bueno, hay que darle la información a la iglesia. Hay que instruir a la iglesia. Hermanos, no quiero decir que el domingo no sea suficiente, pero hay tanta enseñanza, hermanos, que podríamos tomar otro día para empezar a enseñar, hermanos, los primeros rudimentos, o fortalecer la fe, hermanos, o los hermanos que quieran ser discípulos, hermanos. Y siempre hay información, hermanos, que compartir. Siempre hay algo que Dios nos va a traer a nuestras vidas, pero también tienes que querer tú, miembro, porque la iglesia a lo mejor ya está lista para recibir tu don. Pero ¿quién les enseña, hermanos? Ahora, ¿cómo descubrimos nuestro don, hermanos? Hay hermanos que tienen 1 año, 5 años, 20 años y no saben cuál es el don. No saben qué función están llamados a hacer en la iglesia. Y a lo mejor está atorado allí. Esa es la gran pregunta del cristiano, hermanos. ¿Qué hago en la iglesia? Y otra pregunta, ¿quién me estimula a sacar mi función en la iglesia? ¿Dios a qué me llamó? ¿A sentarme en la banca nada más? Ténganlo por seguro que no. Pero entonces, ¿qué voy a hacer en la iglesia yo? Porque, hermanos, nada más vengo y nos sentamos. ¿Y cuál es mi función? ¿Dios a qué me llamó a mí, mis hermanos? No estamos conscientes a veces qué tenemos que hacer dentro de la iglesia, hermanos. No estamos conscientes para lo que somos buenos. A veces, hermanos, la iglesia hace cosas, los hermanos o hermanas hacen cosas con tanta facilidad que ni cuenta se dan. Es su don, hermanos. A veces inconscientes están, los hermanos que están ellos practicando ya su don, hermanos. Que ya están sirviendo en un ministerio. Lo consideran como algo simple y sencillo lo que están haciendo dentro de la iglesia. Y no saben, hermanos, que ese es su talento. Y tienen que maximizarlo, tienen que desarrollarlo, hermanos, a tal grado que cuando tú ya lo tengas bien establecido, ahora sí, hermanos, y soy insistente, ministra a los demás. Hay que hablarlo a los demás, hermanos. Dios te dio por lo menos un talento. Si tienes 5, qué bueno. Si tienes 10, qué bueno, mis hermanos. Pero nosotros como iglesia, mis hermanos, cuando nos bautizamos, hermanos, tenemos que ponernos a trabajar dentro de su cuerpo, mis hermanos. No piensen que no tienen ningún don. Es que yo no trabajo en la iglesia porque no tengo ningún. Dios no me mandó ningún don, mis hermanos. No tengo talento. No, son excusas. Todos tenemos un don, mis hermanos. No dudemos que Dios nos mandó un talento, mis hermanos. Todos estamos aptos para desempeñar una labor dentro de la iglesia. Y la Biblia es clara.
Y la Biblia te dice a ti el día de hoy, tú tienes un talento, trabájalo, ponlo en práctica. Y mire, lo vamos a ver. 1 Corintios 12:7. Se los voy a leer para ir avanzando. ¿Cómo descubrir mis dones, hermanos, y talentos? ¿A qué estoy llamado a hacer en la iglesia? Yo no tengo ningún don, hermanos. 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dado la manifestación, o sea, el don, la capacidad del Espíritu para provecho, hermanos. ¿Sí? 1 Corintios 12:7. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don, hermanos, que ha recibido, ministrenlo a los demás, como buenos administradores de la multiforme sabiduría de Dios. Hermanos, ahí está la evidencia que tienes un don. Ahí está la evidencia, mis hermanos. Hermanos, pero no hay cupo en la iglesia para mi don. ¿Quién te dijo que no? ¿Quién dice que no hay cupo en la iglesia? Hay mucho trabajo, hermano. La mía, ¿cómo dice la Biblia, hermano? La mía es mucha. Tampoco Dios se equivoca, ¿no? Y los obreros, pocos. Hermanos, ¿sabía usted que para venir a cantar acá no es el momento? Te preparas y requiere un sacrificio. No es fácil. Pero Dios dice, tampoco es imposible. Te estoy llamando, ¿verdad? Hay que prepararse, hermanos, para desarrollar cualquier acto de oración dentro de la iglesia. Dios te ha dado ese don, esa capacidad, y te lo ha regalado, mis hermanos. En lo que nos queda de tiempo quiero ver 7 formas para descubrir nuestro don, bíblicas y recomendaciones, hermanos. Y ahí viene la parte para los que no sabemos o no saben cuál es su don, a lo que ha sido llamado dentro de la iglesia. Primero, hermanos, elige lo que tú creas que tienes. Si yo creo que soy bueno para cantar, elígelo y guárdalo aquí. Si yo creo que soy bueno para predicar, elígelo y guárdalo aquí. Primera forma, hermanos, elige lo que tú creas que tienes para dar para Dios. Y está basado en Romanos 12:6. ¿De dónde vas a elegir tú eso, hermanos? Bueno, vamos a leer otra vez en Romanos 12:6. Se los voy a leer. Tú tienes que elegir algo para lo que crees que es bueno, hermano. Dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsese conforme a la forma de fe. Si es de servir, en servir, o el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte, hermano, con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. La Biblia muestra aquí una serie de dones en los cuales tú puedes elegir uno. Tomar uno, mis hermanos. Este me corresponde a mí, lo voy a practicar en la iglesia. Lo voy a desarrollar en la iglesia. Este talento es mío. Yo digo que tengo la voz y yo creo que lo voy a hacer. Y yo creo que yo puedo desarrollarlo, mis hermanos. ¿Sabe qué, hermanos? Nadie mejor que tú sabe cuál es tu inclinación favorita. Nadie mejor que tú, mis hermanos. De modo que todos, mis hermanos, tenemos la capacidad, hermanos, para descubrirlo. Todos tenemos la capacidad para descubrir nuestro don. Hermanos, yo quiero hacer de esto, yo quiero hacer esto, hermanos. Esto que saca, yo lo voy a hacer. Bueno, así descubres tu don. Es una manera de descubrirlo, mis hermanos. ¿Por qué te inclinas? Cuando cantas, a veces dices, quiero seguir cantando, ahí está tu don. Cuando estás en oración, escuchando al hermano, dices, yo quiero que el hermano continúe, ahí está tu don, a lo mejor tu don es cantar. Cuando ves a la hermana correr para allá y para acá, dices, oye, yo quiero andar como la hermana, servir, la sonrisa de la hermana. Yo quiero ser como mi hermana. Bueno, a lo mejor tienes que servir. Mire, ¿cuáles son tus inclinaciones, hermanos? Volvemos al tema. Cuando viene cuando viene una persona que ha perdido un ser querido, hermanos, el de consolación, hermanos, no se quiere retirar de ella y la está apapachando y siente lo que ella siente, mis hermanos. Busca de cualquier manera agradarle y tratar de sentir, hermanos, y conmoverse con él, hermanos. El don del servicio, hermanos, se acerca con él y dice, ¿qué ocupa, hermano? Ocupa agua, necesita esto. ¿Ves cómo te va llamando la inclinación sobre tu don, mis hermanos? Buscas cómo servir, mis hermanos. El de la exhortación, hermana, ánimo, hermana, mire, su esposo que falleció va a una mejor vida. Ella está descansando de sus obras. Ya ve cómo la está exhortando, hermanos. No la está regañando. Como la exhortación no es chicote y regaño.
la está animando bíblicamente. Ánimo, hermana. Su esposo ya descansó de estas horas. Miren los achaques que tenemos nosotros, su esposo ya no los tiene. Ya se fue. Bueno, de exhortación, hermanos. ¿Qué hacen de la profecía, mis hermanos? Le profundizan la enseñanza. Mi hermana, su esposo fue un hombre fiel. Recuerde las obras que él hizo allá, hermano. Mire, muchos de los que están aquí fueron instruidos por su esposo. Su esposo les enseñó los rudimentos, no se han apartado. Ve cómo profundiza. Bueno, a lo mejor usted tiene eso, hermano. Hermanos, vamos a hacer una colecta por la hermana que falleció. Necesitamos dinero. No sé qué reparte, hermanos. ¿Se da cuenta? Se está inclinando usted. Usted está organizando, hermanos, esa colecta. Entonces, ve cómo nosotros, hermanos, de acuerdo al don que tenemos, hermanos, y sale el don de presidir. ¿Sabes qué, hermanos? Sí, vamos a organizar la colecta, que el hermano la va a organizar. ¿Sabes qué? Vamos a darle un mensaje a la hermana. Y ¿sabes qué? Vamos a atender a la hermana. El de presidir organizó los dones, hermanos. Y ahí vamos todos los dones, hermanos. Porque el de presidir, el don de presidir, hermanos, que es el que organiza la iglesia, ahí nos lleva, hermanos. ¿Y quién es el don más importante, hermanos? Todos, hermanos. Todos los dones. Qué bonito es trabajar en equipo y dejar que cada don haga la función. ¿Sí? Que cada don haga lo que tiene que hacer dentro de la iglesia. El don que usted tiene se va a poner en evidencia, hermanos. ¿Cómo se pone en evidencia un don, mis hermanos? Según la práctica que tú hagas, según la actividad que tú hagas, mis hermanos, tú lo vas a reconocer en ti. El propio don que tú tienes, mis hermanos. Por ejemplo, hermanos, cuando hay un problema en la iglesia, sale a relucir el don de la enseñanza. El don de la enseñanza no te va a dejar. Si tú te topas con un hermano que tiene un problema y tú lo vas a animar, hermano, y a enseñar sobre ese problema, y tu respuesta es corta, tú no eres de enseñanza. Pero hay hermanos que profundizan y se van, y hermano, mira, vamos a leer el Antiguo Testamento, y mira el ejemplo que pasó acá, y no lo deja. Hermanos, es una seña que tienes el don de la enseñanza, o de la profecía. Así lo puedes descubrir tu don, mis hermanos. El don de la enseñanza te va a dar una cátedra. Y no te va a dejar cuando tienes un problema en la iglesia. Y va a sacar la Biblia, hermanos. Cuando un hermano no te saca la Biblia, no tiene la enseñanza. Y te va a decir, mira lo que pasó con Adán y Eva, mira lo que pasó con Noé. ¿Sí? Y mira lo que pasó, lo que hizo Daniel. Y empieza el hermano y se agarra platicando, ¿no? Bueno, es una forma, hermanos. Una forma de descubrir el don que Dios te ha dado a ti, mis hermanos. Se pone en evidencia, mis hermanos, el don. Ahora, ya escogiste, una vez seleccionado tu don, mis hermanos, tienes que verificarlo. Acuérdense, nos estamos viendo 7 formas para descubrir tu don. Ya tienes el don, ahora verifícalo. Tienes que corroborar que sí sea tu don, mis hermanos. ¿Cómo? Practicándolo. Aquí viene cuando los líderes de la iglesia tienen que ser sabios y decir, voy a pasar al hermano a practicar el canto. Ay, si cometen un error, porque lo estamos transmitiendo, hermanos. Y luego empezamos, lo estamos transmitiendo y si cometen un error, hermanos, lo que haces, lo haces para quién? Para el Señor. Y lo que no haces, ¿para quién lo haces? Para el Señor. Para el Señor lo hacemos, hermanos. Nosotros no estamos buscando cómo agradar al hombre, hermanos. Claro, hay que considerar lo que dicen los de afuera, hermanos. No quiere decir que no me importa, hermanos. La Biblia dice que hay que considerarlo. Pero en la iglesia, hermanos, un hermano que va a empezar, no quiere ver perfectura, hermanos. Los que tenemos tiempo cometemos errores, hermanos. Pero lo hacemos para el Señor, no los errores, hermanos. La persona que viene a participar acá, hermanos, lo hace con un corazón dispuesto, agradecido. Entonces, si tú tienes un don, ahora verifícalo dentro de la iglesia, hermanos. Si lo haces con facilidad y te agrada, es tu don. Continúalo. Hazlo. Y esto implica, mis hermanos, un gran sacrificio para el hermano que quiere desarrollar el don dentro de la iglesia. A veces, hermanos, como no sabemos cómo estimular a mi hermano sobre su don, hermanos, el hermano lo retrae. Eso sucede mucho en la iglesia, hermanos. No, es que el hermano que preside o los líderes no vieron mi don,
don, hermano, y lo retraes, hermano, y lo escondes y te enojas, ¿sí? Pensando que esa es la solución, ¿no? No, hermano, hay que mostrarlo y volverlo a mostrar. No retraigas tu don, no te guardes tu don, mis hermanos, porque ese se ocupa en la iglesia, porque no estás abonando a un trabajo completo, a un cuerpo funcional, sino disfuncional, mis hermanos. Aún y cuando todos los hermanos tengan el don de servicio, agrégate con ellos. A ver qué necesitas, hermano, con el don de servicio. Estamos dispuestos a servir, hermano. Mira, lo vemos en la confraternidad, hermano. Las confraternidades, hermanos, las iglesias, todas sirven. Todas saben servir. ¿Está mal esto, hermanos? Dicen por acá que no. Cuando estamos en las confraternidades, hermanos, todas las iglesias, todos los miembros de la iglesia de verdad están sirviendo. ¿Eso es malo? Lo malo que sería, hermanos. ¿Mande? Bueno, no servir a Dios, sí. Que hay un desorden. Miren, es diferente que tú realices algo y tú sirvas algo diciendo la hermana es la encargada de organizarse. Ok, la hermana va a ser la encargada, junto con la otra hermana. Ellas dos van a organizar todo. ¿Y los demás qué hacemos, hermanos? Ayudar, apoyar. Vamos a decir, hermana, ¿qué te apoyo? ¿Qué te apoyo, hermano? Pero no todos podemos hacer de todo, hermano. ¿A poco la hermana le va a decir, oye, todos ustedes van a servir? Oye, ¿quién va a levantar los platos? Oye, ¿y las mesas? ¿Y las sillas? ¿Te das cuenta? Y a veces en la iglesia, recuerda la pregunta que le dicen, ¿todos estamos llamados a hacer de todo? No, hermanos. No todos estamos llamados a hacer de todos, y muchos podemos decir, es que fomenta la unidad. No es el orden que Dios estableció, hermanos. El orden que Dios estableció es que haya dones y ministerios, que haya trabajos, que nos respetemos, hermanos, que tengamos ese amor, hermanos, que tengamos esa unidad en la iglesia, el cual lo establece Dios mediante la Escritura, hermanos. Si usted tiene un don igual que el de mi hermano, júntense. Juntémonos, no para pelear, sino para ver y trabajar para la misma iglesia, hermanos. Vamos a leer Hebreos 13 y 16, hermanos. El orden que Dios quiere que se establezca en la iglesia. Hebreos 13, 16. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios, hermanos. Ya ven, el don del servicio también, hermanos. Y de hacer el bien, hermanos. Debemos de estar haciendo el bien con nuestro don. Y de la ayuda mutua, hermanos. Bueno, vamos a ir con la hermana para que nos organice. Hay un grupo de hermanos que quieren enseñarse a predicar. Vaya con el hermano Gerardo, que los organice. Adelante. Romanos 12:4, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Bueno, también, hermanos, dentro de la iglesia, nosotros, hermanos, teniendo diferentes dones, hermanos, pues tenemos que, hermanos, según lo que le dio la hermana, diferentes funciones. Yo no me voy a meter con el don de servicio, yo voy a poner disponibilidad del don de servicio. Ya ves cómo es diferente. Yo no voy a liderar el don de la predicación, voy con el hermano, no sé que lo estoy liderando, ¿no? Yo voy a predicar y yo voy a servir, pero yo, hermanos, voy a respetar sus funciones. Las tengo que respetar. Hoy que está el don de la exhortación, bueno, yo voy con ellos a ver qué necesitas, hermano, en qué te puedo ayudar. Según la función que tenemos en la iglesia, desarrollala, hermano. Si no tienes tú la función, no te metas en medio, ponte a un lado para que ayudes al hermano que sabe. El Señor Jesucristo enseñó la parábola de los talentos. Son dones también. Entonces a cada uno, Dios dio, ¿verdad? El patrón, vamos a decir, dio en cada persona el don que podía desarrollar. Uno tenía 10 dones, vamos a decir, el otro 5 y el otro 1. Entonces Dios capacitó a cada uno según el don que yo puedo hacer. Claro, ¿sí? Según a la medida de la fe también, nosotros vamos practicando y desarrollando el don que Dios te ha dado.
que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Para concluir, hermanos, en la iglesia hay mucho trabajo. En la iglesia, hermanos, hay trabajo rezagado que no se hace. Porque nosotros los miembros no estamos dispuestos a poner a trabajar, hermanos, nuestro tiempo. Todavía no entendemos que el trabajo en la iglesia es para Dios, hermanos, y lleva una dosis muy grande de amor para compartirlo con la iglesia. Las iglesias de Cristo, hermanos, faltan dones establecidos y falta esa dirección, hermanos. Yo sé que existe, hermanos que se esfuerzan por hacerlo, hermanos, pero mientras nosotros los de acá no pongamos esa disponibilidad, mis hermanos, la iglesia va a hacer falta de los dones de exhortación, de enseñanza, de presidir, hermanos, de servicio, de dar, de misericordia. Nosotros estamos llamados, hermanos, a poner el don a trabajar. Y mire, mucho de lo que se batalla en las iglesias de Cristo, hermanos, con sus dones, es la enseñanza a nuestros hijos pequeños. Y también a los jóvenes, hermanos. Y también cuando se requiere de servir, también, hermanos. Y también cuando hay un problema de exhortación, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos, hermanos, a poner a practicar nuestro don. Cuando ya están los dones, hermanos, a veces nos resistimos a escuchar el que preside, porque el que preside es el que reparte el trabajo, hermanos. De acuerdo a la vida de fe que también le ha dado al hermano que preside. Entonces yo les animo, hermanos, por aquí nos vamos a quedarnos, les animo a que si usted tiene un don, considere la primera forma para descubrir su don. Si ya lo tiene, ya lo elegiste, practícalo. En esta iglesia puedes ir con nuestro hermano Gerardo, hermano, yo tengo este don, lo quiero sacar, ayúdame. Y sácalo, no lo escondas, porque también ya se leyó la parábola de los talentos. ¿Qué va a pasar si tú escondes tu talento, tu don, hermano? No le va a perjudicar a la iglesia, hermano. La iglesia es perfecta. Nos va a perjudicar a nosotros, hermanos. Establece tu don, elígelo, practícalo, hermanos, y ponlo al servicio de la iglesia, hermanos. Que Dios los bendiga.